Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, tercer domingo después del martirio de San Juan el Precursor, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo desde 1 hasta 13. En aquel tiempo había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche al Señor Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que si uno no nace de nuevo, ni puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: Te aseguro que si uno no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con él que ha nacido del Espíritu. Le respondió Nicodemo: ¿Cómo puede suceder esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te lo aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino es que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Como saben, estamos dentro del tiempo marcado por la figura de Juan el Precursor, es decir, Juan el Bautista con su martirio, pero hoy la liturgia ambrosiana nos presenta casi un contratestigo, una figura que parece todo lo contrario de Juan el Bautista, es decir, Nicodemo. Tanto es una figura luminosa el Bautista, uno que gridaba en el desierto, que es cierto que estaba en el desierto, pero dicen todos los evangelios que de todas las partes la gente iba hasta allá para escucharlo, es decir, una figura pública conocida, uno que se enfrentaba directamente con el tetrarca Herodes. Ahora al contrario encontramos a Nicodemo, uno que va a buscar a Jesús de noche. ¿Y por qué? Evidentemente por cobardía, aunque sabemos que el evangelista Juan tiene una capacidad muy especial para darle un sentido simbólico a cada elemento, y vamos a verlo. Antes que nada, de Nicodemo nos dice lo esencial: era un fariseo, es decir, uno de este grupo que buscaban su salvación por medio de un respeto, una observancia obsesiva de la ley de Moisés. Es decir, que tenían la pretensión, y de hecho hacían muchos esfuerzos, para respetar a todos los mandamientos, y no contento, como no le parecían suficientes, se habían inventado un montón de mandamientos más. De esta manera no se daban cuenta pero que caían en el peor de los pecados, el que casi no tiene remedio, es decir, la presunción. Tenían la presunción de lograr salvarse precisamente por medio de su conducta, de su justicia, de su santidad personal. Además nos dice que era miembro del Gran Consejo, es decir, el Sanedrín. El consejo compuesto por sacerdotes, por fariseos, por los letrados, será el mismo consejo que
en la noche entre el jueves y el Viernes Santo, juzgará al Señor Jesús. Este consejo, aunque en la época de Jesús tenía menos poder que anteriormente, porque ya estaba dominando la región los romanos, así que le habían quitado una parte del poder, pero al mismo tiempo era un consejo religioso y civil. Así que este hombre no era una figura cualquiera, era una figura representativa tanto de la religión cuanto de la sociedad civil de Israel. Bueno, este hombre va donde Jesús por la noche. Ya hemos dicho que lo hace por cobardía, para que no se enteren los demás, no quiere comprometerse demasiado, pero al mismo tiempo en el Evangelio de San Juan la noche tiene un valor teológico. Dice el mismo evangelista que cuando Judas saldrá del cenáculo para ir a traicionar a Jesús, era de noche. Es decir, la noche, símbolo de las tinieblas, de la incredulidad, de la falta de fe, del rechazo de la figura de Jesús. Recordamos que este mismo evangelio empezó en el prólogo diciendo que la luz ha venido en el mundo, pero las tinieblas han rechazado a la luz. Bueno, este hombre va de noche donde Jesús y le dice algo interesante. Maestro, sabemos que viene de parte de Dios, sabemos, utiliza un plural. ¿De quién habla? Seguramente no de todo el grupo de los fariseos, pero evidentemente dentro de los mismos fariseos, algunos tenían una actitud menos contraria de los demás al Señor Jesús. Muchas veces encontramos a Jesús que discute o pelea con los fariseos, pero de vez en cuando lo reciben en su casa, de vez en cuando tiene una relación, un diálogo más llano. Bueno, evidentemente hay un grupito representado por Nicodemo que quiere por lo menos interloquir con el Señor Jesús de una manera más honesta. Dice, sabemos que vienes por parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hace referencia seguramente a la purificación del templo que Jesús hizo echando a los cambiamonedas, a los vendedores de cordero de paloma, pero sobre todo a las sanaciones que había realizado con ocasión de esta fiesta de Pascua en Jerusalén y dentro del mismo templo. Una persona honesta intelectualmente se da cuenta que hacer sanaciones de esta portada no está a la altura de todo el mundo, ni siquiera el gran profeta Isaías, que escuchamos en la primera lectura, hizo milagros. Entonces, esta gente, por un lado, se da cuenta que Jesús no es un rabí cualquiera, un maestro cualquiera, tiene algo de especial. Pero Jesús lo para inmediatamente y le pone en claro enseguida que para entrar en el reino de Dios hay que dar un salto de calidad. No se trata simplemente de encontrar una manera más propicia, más radical. Evidentemente lo que estaba buscando Nicodemo, que se había enterado que Jesús estaba criticando el sistema del templo y evidentemente él mismo no estaba totalmente de acuerdo con el sistema y por eso quería entender si Jesús acaso tenía alguna buena idea que se podía compartir para renovar, para restaurar el sistema. Jesús, al contrario, con esta expresión hay que renacer de lo alto, le da a entender que no se trata de hacer un lifting al sistema, una restauración. Hay que dar un salto de calidad, hay que cambiar totalmente, hay que pasar de la esfera, del nivel, del compromiso moral personal, del esfuerzo personal, a la dimensión del Espíritu, a permitirle al Espíritu de Dios que se apodere de nosotros y nos permita, nos dé la fuerza, la capacidad
de hacer lo que con todo el esfuerzo nuestra buena voluntad, nunca lograríamos cumplir. El hombre no se logra entender, no se da cuenta de lo que Jesús le está diciendo y insiste, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hasta cuando Jesús, después de haberle decidido que el espíritu es como el viento, que viene y uno no sabe de dónde, y tampoco sabe a dónde va. Y cuando el viento del espíritu se apodera de una persona, esta persona también se transforma y por eso significa renacer por medio del agua y del espíritu, que evidentemente es una alusión clarísima al bautismo, cuando por medio del agua y del espíritu hemos sido transformados, conformados a Cristo, es decir, que hemos renacido desde el alto, y Nicodemo sigue cerrado en su perspectiva y por eso no logra entender. Es este el momento en el cual el Señor Jesús empieza él también a hablar según una contraposición. Nosotros anunciamos, pero ustedes no pueden entender. Jesús marca una distancia entre los dos grupos. El grupo del espíritu y el grupo de la carne. Cuidado que en este caso carne no significa cualquiera debilidad humana. Carne significa en este lenguaje precisamente la ley de Moisés y el intento de cumplir la justicia, es decir, de justificarse, de salvarse con su propia fuerza humana, la carne, en el cumplimiento de la ley de Moisés. Jesús pone en claro que de la carne viene solamente la carne, de la debilidad de la carne nunca se logrará cumplir con la ley. Al contrario, del espíritu viene el espíritu. Así que la invitación es a un acto de humildad, como ya había anunciado al contrario el gran profeta Juan el Bautista, para permitir al Espíritu de Dios de apoderarse de nosotros, de conformarnos a Cristo y lograr con nosotros lo que a solas nunca lograríamos: cumplir con el derecho y la justicia del cual nos habla hoy en día la primera lectura, que son precisamente los frutos del hombre nuevo, los frutos que Dios el Padre se espera por cada uno de nosotros. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo a Dios la gracia de la humildad, que no nos vuelva soberbios, sino que nos deje mansuetos, dóciles a la acción del Espíritu Santo, seguimos viviendo en paz.